Arbelo, Andrés Acevedo, Doris Crespo, María Pérez, Hilton Narváez, Javier Acevedo, Ani Rivera, Giselle Rivera, George Rivera, Wanda Girao, Alfredo Acevedo, Grisel Colón, Ingrid de la Rosa, Esperanza Tejada, Ismael Rivera, Osvaldo Acevedo, Liz Polanco, Jacielis Acevedo, Luis Rivera, y es posible que quizás se nos hayan quedado algunos, ¿verdad, Giselle? Pero qué bueno que esta iglesia acá en San Salvador tenga una conexión tan linda con nuestra Universidad Adventista de las Antillas, que es su universidad, es la Universidad de la Unión Puertorriqueña acá en Puerto Rico. Yo quiero compartir con ustedes en como unos 4 minutitos un video, el video de la promoción de la universidad, antes de comenzar el tema de la mañana. Hace 50 años atrás este lugar era un lugar que no tenía las comodidades que tenemos ahora. Un pequeño rancho en madera con algo de alambres para cubrir el lugar de estudio, las habitaciones. Eran un poco los estudiantes que podían llegar hasta aquí. Caminos inaccesibles en tierra, con un puente que era muy peligroso. Hoy, después de 50 años, esta universidad ha crecido. Pero el sueño de tener un templo no lo hemos cumplido todavía. Mi experiencia en la Universidad Adventista de las Antillas ha sido maravillosa. La Universidad Adventista de las Antillas no es una universidad como las demás universidades de acá. Tiene algo especial. Aparte de poder estar aprendiendo en las aulas de clase, tengo la oportunidad de desarrollarme en aspectos físicos, pero al mismo tiempo espiritual. Realmente este lugar ha marcado mi vida de una manera significativa. Yo no empecé mis años universitarios en esta universidad, la empecé en otra universidad pública, pero como me interesaba crecer espiritualmente, asistí a esta universidad y no me arrepentí porque vi que la diferencia entre la otra universidad y esta universidad era su espiritualidad. El Espíritu Santo está aquí, pero en forma muy real, diferente a muchos otros lugares que yo he estado antes. Es como una familia. Y desde el presidente hasta mi pastor de iglesia y la facultad, veo la presencia de Dios. Aquí es donde realmente me he encontrado con Dios en una manera muy especial, muy personal, y es donde he tenido un llamado más grande para servir al Señor. Nuestra institución lleva 53 años de existencia. Fuimos fundados en el año 1961 y durante todo este periodo hemos tenido diferentes lugares en donde hemos podido adorar a nuestro Dios. Sin embargo, todavía a esta fecha no hemos podido construir un templo, una casa para nuestro Dios. Como estudiante de una institución religiosa, una de las partes más importantes de la vida estudiantil es la experiencia espiritual. Es por eso que nosotros tenemos la necesidad, yo en particular tengo la necesidad de tener un lugar especial en donde adorar a Dios, en donde tener esa experiencia especial con Dios. Tú vas caminando por estos pasillos, por aquí el campus de la universidad, y tú ves gente orando, gente cantando, tú ves gente que realmente ama a Dios. Y creo enormemente que es importante, es muy importante, de que nuestra universidad tenga un templo. Realmente Dios se merece un lugar específico, dedicado particularmente para la adoración. Lo profesional, lo académico es sumamente importante, pero el aspecto espiritual es de más importancia aún. Y aquí es donde se están preparando jóvenes para servir al Señor. Actualmente las semanas de oración en nuestra universidad se están llevando a cabo en el gimnasio. Creo que no es el lugar óptimo. Creo que es necesario un lugar apartado, un lugar santificado, un lugar especial
para que nuestro Dios se manifieste con poder. Y si nosotros podemos hacer eso en el lugar pequeño que tenemos, ¿cuánto más sería el impacto espiritual en este templo que se está pensando construir? Qué bendición es que hemos llegado a el 2000 y tenemos la oportunidad de crear el sueño que se ha esperado. Yo soy el pastor Abiezer Rodríguez y quiero ver el sueño hecho realidad. De esta forma, la Universidad Adventista de las Antillas, que su distintivo es ser una universidad cristiana, creo que es bien propio y muy ideal que se pueda levantar un templo donde podamos cumplir y poner en lleno esa experiencia cristiana que nosotros proclamamos. Todas estas necesidades espirituales que los estudiantes compartieron contigo, ya comenzamos a saciarlas porque llevamos 2 años preparando toda esta área para que se pueda establecer aquí el templo de nuestro Dios. Tú puedes ser parte de este templo uniéndote a la ofrenda que vamos a recibir el 26 de abril. Este domingo será la hermandad de en toda nuestra unión aquí en tu casa en la Universidad Adventista de las Antillas. Y tú puedes preparar tu ofrenda utilizando el sobre para esta ofrenda especial, o puedes también utilizar el sobre de diezmo y dentro aquí colocar Construcción IUAA, Construcción Iglesia Universidad Adventista de las Antillas. Te invito a que tú te unas y des una tremenda ofrenda. Llena tu sobre, tráelo a tu iglesia y tesorero, colecta todo este dinero y hazlo llegar a tu pastor para que el 26 de abril podamos tener una tremenda ofrenda para seguir adelante con nuestro templo. Dios te lo va a agradecer. Bendiciones. Momentos allí. Así que usted tiene la oportunidad de participar con nosotros el día 26 de abril. Saque ese día, la vamos a pasar bien chévere. Vamos a tener programa para niños, programa para adolescentes. Lo que hay para los adolescentes está bien chévere. Tenemos también programa para los jóvenes. Va a estar con nosotros el pastor Rojas. El pastor Rojas es un conferenciante internacional muy orientado a predicarle a los jóvenes. Eso va a ser el 26. Va a estar él en el gimnasio y tendremos una carpa gigante para acomodar más de 1000 personas también allá en la universidad, para entonces tener el programa con los adultos. Y va a estar con nosotros el presidente de la División Interamericana, el pastor Leito, y también uno de sus vicepresidentes, el pastor de los Santos. Así que va a ser un tiempo de confraternizar, de encontrarnos con viejos amigos, como yo digo, porque va a venir gente de todo Puerto Rico, de la Asociación del Este, de la Asociación del Sur, del Norte y del Oeste, obviamente. Vamos a estar allí compartiendo ese día y la vamos a pasar de maravilla. Vaya con ropa cómoda, porque es para pasarla bien. Vaya con ropa cómoda para estar en un pasadía, básicamente. Los niños, ¿verdad? Y los adolescentes que quieran piscina, pues también lleven su ropita apropiada para poder disfrutar de la piscina. Y no olvide permitir que el Espíritu Santo toque su corazoncito, ¿verdad? Y nos ayude con una aportación para hacer realidad este templo. De paso, ayer mismo fui a hacer una inspección y ya tenemos toda la zapata básicamente tirada. De aquí en 2 semanas podríamos tener posiblemente ya parte del piso del primer nivel. Y vamos a seguir con la ayuda del Señor adelante con este proyecto. Antes de comenzar el tema de la mañana, tenemos 15 minutos para las 12. Pero a mí me dijeron que ustedes eran capaces de darme hasta las 12:15. Es posible, ¿verdad? Y no me digan que no, porque yo sé que hay una predicadora que es esposa del pastor y se coge hasta la 1. ¿O no? Pues porque ella fue mi familia pastoral también allá en Rocha. Pero yo les prometo que terminamos a las 12:15. ¿Les parece bien? ¿Cuento con ustedes hasta las 12:15? Pues antes de comenzar con el tema de la mañana, quisiera alabar a nuestro Dios con una aportación musical. Porque no hay un Dios como Él. No hay un Dios como tú. No hay un Dios como tú. Nadie toca el corazón como tú. Aunque busque por la eternidad, sabré que no hay un Dios
como tú. No hay un Dios como tú. Nadie toca el corazón como tú. Aunque busque por la eternidad, sabré que no hay un Dios como tú. Tu gracia es como el ancho mar, la salvación viene de ti. El que busca encuentra la felicidad. No hay un Dios como tú. No hay un Dios como tú. Nadie toca el corazón como tú. Aunque busque por la eternidad, sabré que no hay un Dios como tú. No hay un Dios como tú. Nadie toca el corazón como tú. Aunque busque por la eternidad, sabré que no hay un Dios como tú. Aunque busque por la eternidad, sabré que no hay un Dios, no hay un Dios como tú. Amén. Y ese es el Dios del que vengo a hablarles hoy. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control. Tu palabra pueda ser glorificada, pero sobre todo nosotros podamos ser edificados en Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén. El tema de la mañana se titula La ruta por Edom, una ruta de vida o muerte. Oye, parece que esto va a ser importante. La ruta de Edom, un viaje de vida o muerte. Y la historia la vamos a encontrar, y no vamos a buscar todos los versículos por cuestión de tiempo, pero yo quiero que usted anote lo que le gusta anotar para que repasen como buenos berrianos en su casa en la tarde. Números capítulo 20, de los versículos del 14 en adelante, todo el capítulo de Números, hasta Números 21 y el versículo 9. Y también nuestro tema está basado en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, el capítulo 38. ¿Lo cacharon? Números 20 hasta Números 21, el versículo 9. Me imagino yo a Moisés allí en aquel lugar y aquella zarza ardiendo, y él estaba espantado por lo que allí estaba pasando. Había un fuego, algo parecía que se estaba quemando, pero no se estaba quemando. Y de momento una voz le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Y allí comienza parte de la historia que les voy a contar hoy, porque es acerca de Moisés y el pueblo de Israel. Moisés fue llamado entonces a hacer un trabajo importante para el pueblo de Israel, que era ser su libertador. Y allá, una vez listo Moisés para enfrentar al faraón, va donde él y le dice lo que Dios le había dicho. El faraón endureció su corazón y no quiso aceptar el llamado de Dios para dejar ir al pueblo de Israel con Moisés. Y ustedes recuerdan la historia, no la vamos a
relatar paso por paso, pero usted sabe que comenzaron entonces las plagas y iba Moisés al faraón y el faraón no quería y venía otra plaga hasta que llegó la plaga final, que era que murieron ¿qué? Todos los primogénitos, entre los cuales estuvo el mismo hijo del faraón. Y cuando eso ocurrió entonces, ¿qué hizo el faraón? No quiero ver más al pueblo de Israel, que se vayan todos. Se va Moisés con esa multitud hacia un lugar que Dios le habría prometido, que se llamaba Canaán. Pero el faraón parece que se arrepintió. Y al cabo de un tiempito, luego que el pueblo de Israel salió, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los persiguió con sus ejércitos. Y allá el pueblo de Israel había sido protegido, ¿verdad? Por aquella columna de fuego y por aquella nube durante el día. Y cuando este ejército corrió tras el pueblo de Israel, la nube se interpuso, pero Moisés llegó con la gente hasta el río, hasta el Mar Rojo, y allí no sabían qué hacer. Y entonces Dios instruyó a Moisés para que con su vara tocara el mar o el río, ¿verdad? Aquel cuerpo de agua, se abre el cuerpo de agua y entonces el pueblo pasa por aquel lugar. Luego los ejércitos siguen detrás de Israel, pero el mar se cierra y allí perecen todos ellos. Maravillosas las cosas que hizo Dios con el pueblo de Israel. Dios le estuvo proveyendo de alimentos. Lo estuvo cubriendo, como dije ahorita, con aquella nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Pero el pueblo de Israel parecía que no era un pueblo muy conforme. De paso, era un pueblo murmurador. Siempre estaba descontento. Y ahorita cuando vayamos a través del tema se van a dar cuenta por qué. Allí llegaron a un lugar que se llama Cades, en el desierto de Sin. Y allí comenzaron a murmurar muchísimo. Comenzaron a quejarse con Moisés y con Aarón. Mira, mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto, porque nos traíste aquí al desierto a perecer, a morir. Estamos muertos de sed en esta hora. La queja era terrible. Así que Moisés va a Dios y le dice, Señor, ¿qué hago con esta gente? Dios le instruyó a Moisés entonces que le dijera a una piedra, gracias, que le dijera a una piedra que saliera agua de allí. Ustedes conocen la historia. Yo no sé qué le pasó a Moisés en aquel momento, pero no siguió la instrucción de Dios y cogió con la vara y golpeó la piedra y salió agua. Qué misericordioso es Dios, ¿verdad? Que aun cuando a veces hacemos las cosas de la manera que Él no nos dice que tenemos que hacerla, aún así nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Claro, Moisés y Aarón tuvieron que pagar las consecuencias. Y por este acto que cometieron de desobediencia, no pudieron entrar en la Canaán. Y en aquel lugar ocurrieron varias cosas en Cades. Allí muere María, la hermana de Moisés y Aarón. Como les dije, ocurrió esta revelación donde la gente estaba molesta por el asunto del agua. Dios le había dado instrucciones específicas al pueblo de Israel por dónde ir guiando sus pasos para no tener que tomarse los 40 años que se tomaron. Y en aquel momento le había dicho al pueblo de Israel que pasaran por un lugar que se llamaba Edom. Y Edom tenía una carretera bien grande y era un valle en vez de una montaña. Y Dios quería que el pueblo pasara por aquel lugar para que se le hiciera más fácil la vida, como decimos acá en el barrio. Pero el pueblo se mantuvo, ¿qué? Murmurando y quejándose. Murmurando y quejándose. Si el pueblo de Israel hubiera entrado por aquel lugar cuando Dios le dijo, se hubieran economizado enormes problemas. Pero vayamos allí rapidito a Números 20, de los pocos versículos que vamos a ver. Números 20, versículos 14 al 18. Números 20, 14 al 18. Una vez que se calmó un poquito la cuestión con el pueblo de Israel y sus murmuraciones, sus quejas y sus peleas, entonces seguimos adelante hacia la Canaán. Así que envió Moisés, dice el versículo 14, embajadores al rey de Edom, desde Cades, con este mensaje. Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todas las dificultades por las que hemos pasado, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, cómo estuvimos en Egipto largo tiempo y cómo los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Entonces clamamos a Jehová, que oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto.
Ahora estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Y miren cómo sigue el texto en el verso 17. La carta le dice a ese rey de Edom: te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por los campos de labranza, ni por las viñas, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos atravesado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Hay varias aplicaciones espirituales que yo quiero sacar de estos textos durante la mañana de hoy. Dios le dijo que cruzaran por Edom, pero ellos por sus murmuraciones y sus guerras no lo hicieron y perdieron la oportunidad de pasar a través del valle de Edom. En el libro Patriarcas y Profetas nos dice lo siguiente: es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella. Rápido, enseguida. Mientras los ángeles están esperando para trabajar a nuestro favor, los ángeles malos están siempre listos para impedir todo paso hacia adelante. ¿Y cuál es la aplicación a la vida espiritual que yo puedo sacar de esto? Cuando Dios te abre un camino, mi querido hermano y mi querido amigo, no debemos demorar en entrar por él. No debemos demorar en pasar por él. El enemigo de las almas quiere impedir que llegues a la Canaán celestial y te pondrá pruebas y obstáculos para derrotarte e impedírtelo. Si no aprovechas la oportunidad que Dios te da, van a ocurrir dos cosas, mi querido hermano. Número uno, tendrás que entrar por el camino más árido, más difícil y por la ruta más dolorosa. ¿Será que alguna vez Dios nos habló y no tomamos el camino indicado y tuvimos luego que tomar un camino más difícil? Si es así, la buena noticia es que aún estamos en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el camino. Posiblemente nos estamos tropezando con dos o tres cosas en el camino, con unas cuantas piedras, quizás con algunos cuantos animales, con algunas situaciones particulares, pero estamos en el camino. Y qué bueno que estamos en el camino, porque la segunda opción es que el enemigo nos distraiga tanto en el camino, con sus artimañas y con sus estrategias, y nos impida llegar a la Canaán celestial. Cuando estemos en la parte de bordeando a Edom, les voy a contar por qué. Versos 19 y 20, vuelve otra vez los hijos de Israel, le vuelven a decir al rey de Edom: por el camino principal iremos, y si bebemos tus aguas, yo y mis ganados pagaremos su precio. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero en el versículo 20 dice el rey de Edom: no pasarás. Y salió Edom con él mucho pueblo con mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Entonces Israel se desvió de él. Hay varias aplicaciones que yo quiero compartir de este pedacito de la historia. Dos. Pero antes, no sé si a ustedes les preocupa por qué Israel no le metió caña a esa gente, como dicen en mi barrio. O sea, ¿por qué no hizo como hizo con otros pueblos? ¿Alguien me dice? Eran hermanos, en la carta lo estaba diciendo. Allá en Deuteronomio, no lo vamos a buscar, Deuteronomio capítulo 2, versos 4 y 5, le dice Dios a Moisés que a ese pueblo ni lo toques. Ni lo toques. Porque eran hermanos. Ese pueblo, ese espacio de tierra, ese lugar, se le había cedido a la descendencia de Esaú, que era hermano de Jacob, que luego se le cambió el nombre a Israel. Así que Dios específicamente le había dado instrucción sobre ese asunto. Patriarca Profeta nos dice en una oracióncita bien linda: Dios se complace en su misericordia y manifiesta su compasión antes de aplicar sus juicios. Cuán grande es la misericordia de Dios. Y miren cómo yo lo voy a aplicar. Cuán grande es la misericordia de Dios para nuestros familiares. Porque no fue así. No le tuvo compasión Dios de los hermanos de Israel. Así que también en nuestro tiempo Dios tiene compasión de nuestros familiares. ¿Será acaso que todavía tienes un hijo, una hija,
un esposo, esposa, padre, madre o hermana, hermano, que todavía no se ha entregado a los pies de Jesús? Pues te digo en esta hora, mi querido hermano, Dios los está protegiendo. ¿Cuántos dicen amén? Dios los está protegiendo, y mientras permitan que la voz del Espíritu Santo les hable, tendrán esperanza de salvación, como tuvo el pueblo de Edom. Otra aplicación que podemos considerar, y esta es un poquito más religiosa, es que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Y nosotros decimos hoy que el Israel espiritual es ¿quién? Es la iglesia. ¿Será acaso que el Señor nos está enviando un mensaje de decirnos, oye, iglesia adventista, no sean exclusivistas? ¿Será acaso que hay gente buena que todavía está viviendo en la gracia de Dios en otras denominaciones? O es más, es posible que haya gente buena que aún no esté afiliado a ninguna denominación y que todavía esté viviendo bajo la gracia y la misericordia de Dios. El Señor nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este redil está listo para recibirlo a cada uno de ellos. Así que el pueblo de Israel tuvo que dar la media vuelta, como dice una canción. Y tuvieron que entonces comenzar a bajar hacia el sur y comenzar a bordear el pueblo de Edom, que se le iba a hacer bien fácil haber pasado por aquel camino recto, como yo digo. Esto es como irnos por las curvas de Maricao o irnos por la carretera número 2. Pero el pueblo, por sus murmuraciones, prefirió irse por las curvas de Maricao. Y eso no es fácil. Tienen que pasar por un lugar árido, por un desierto terrible, con muchos peligros y con muchos riesgos. No lo voy a leer, pero en Números 20, 22 al 29 se nos relata que durante ese trayecto del camino muere Aarón, y allí se le pasan las ropas sacerdotales a su hijo, y luego ellos bajan otra vez donde el pueblo, guardan luto por él, y par de cositas más ocurren en ese lugar. Mientras van caminando también, bordeando Edom, se tienen que entrar en combate con el primer rey de los cananeos, que se llamaba Arad. Y allí tuvieron una guerra con esa gente. Estos no estaban protegidos. Estos no estaban protegidos por Dios como estaba Edom. Miren, cuando yo veo estas ilustraciones de guerra, a mí me da un poquito de ¿cómo les digo? De frustración. Porque yo digo, wow, ¿y por qué Dios mandó matar tanta gente? Pero Dios es el que lo conoce todo. Dios sabe cuándo todavía la misericordia puede estar disponible, como estuvo para Edom. Y Dios sabe cuándo ya el tiempo de gracia termina para los pueblos. Y en aquel lugar, para la gente de Canaán, había terminado ese tiempo de gracia. Así que pudieron pelear contra ellos. Pero el pueblo de Israel estaba alejado y apartado de Dios con sus murmuraciones. ¿Y saben lo que pasó? Arad le comió los dulces. Le dieron una santa pela que hasta con gente de ellos se quedaron prisioneros. El pueblo de Israel entonces comienza a lloriquear otra vez, así le voy a llamar, porque es que era un pueblo difícil. ¿Seremos nosotros un pueblo difícil? Y se fue el pueblo de Israel donde Moisés. ¡Ay, Moisés! Estamos tan arrepentidos. Pídele a Dios que nos ayude a ganarle la guerra a esta gente de Arad. Y nosotros entonces vamos otra vez a servirle y vamos otra vez a adorarle. Efectivamente, Dios le dio la victoria sobre Arad. Y escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía. La victoria, en vez de inspirarles gratitud y reconocer cuánto dependían de Dios, los volvió jactanciosos y seguros de sí mismos. Pronto se entregaron al viejo hábito de murmurar. Aplicación espiritual para nosotros. ¿Se parecerá esta historia a nuestras vidas? ¿Cuántas victorias nos ha permitido tener el Señor cuando estamos con Él y dependemos de Él? Y cuán fácil es que muchas veces se nos olvide. Cuando enfrentamos las pruebas y dificultades de esta vida, muchas veces por nosotros no haber escogido el camino correcto, tenemos que bordear o coger la ruta bordeando a Edom. En vez de depender de Dios, murmuramos y nos quejamos.
Y la exhortación es que nuestra relación con Él, el Espíritu Santo nos guíe a recordar siempre que nuestro Creador y Protector estuvo, está y estará a nuestro lado en nuestra prueba, aunque a veces parece que no le veamos, y que nos reprenda. Esa debe ser nuestra oración, que nos reprenda de quejarnos y murmurar en contra de Él y en contra de nuestro prójimo. Tuvieron que pasar por ese lugar arenoso y difícil. Números 21, versículos del 4 al 9, se relata el siguiente pedacito. Este lo vamos a leer rapidito. Después partieron del monte Hor caminando por el mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Jehová le respondió: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Tuvieron que pasar realmente por un lugar difícil. Pero ¿saben qué era más difícil que eso? Ir sin la protección de Dios. Cuando el pueblo comenzó a murmurar, miren qué cosa, que a ti te den maná y que tú seas tan mal agradecido de que te llenaron la tripa por 20 años, 25 años, 30 años. Y que tú digas: estamos cansados ya de las bendiciones que me estás dando. Oye, el pueblo de Israel estaba fuera de liga, como dicen los muchachos. Líbranos, Dios, de quejarnos de las bendiciones que Dios nos da. Y el pueblo se quejó y dijo: es mejor que nos deje morir. Eso fue lo que le dijo, ¿verdad? ¿Y saben qué hizo Dios? Esas barreras que Dios tenía de protección, no fue que Dios le mandó las serpientes para que los mordieran. Es que las serpientes siempre estuvieron allí. Es que los escorpiones siempre estuvieron allí. Es que las fieras siempre estuvieron allí. Lo que pasa era que Dios los estaba protegiendo y había una barrera de protección, y esas cosas no le... Miren, saben que en ese capítulo, léanlo, el capítulo 38, dice la hermana White que el pueblo de Israel por todo ese tiempo, con todo ese montón de gente que había, dice que no había ni un solo enfermo en sus filas. ¿Sabe qué más decía? Que sus piernas no le dolían, no estaban hinchadas, no importaba cuánto caminaran. Decía que hasta sus ropas no se gastaban. Y ninguna de esas fieras los había atacado nunca. Pero ellos pidieron que Dios retirara su protección. Y comenzaron esas serpientes venenosas a morder al pueblo de Israel, de manera tal que les creaba una hinchazón y un dolor terrible. Y al cabo de varias horas, la gente comenzaba a morir. Ustedes se imaginan ese campamento ahora con ese montón de gente. En cada caseta allí había gente llorando. Allí estaba papá llorando, mamá llorando, el hermano llorando, la abuela llorando, porque una serpiente había mordido a su familiar. Y no había quien resolviera su problema, porque nuestros problemas los resuelve Dios. Y aquí está lo maravilloso de mi Dios y de tu Dios. El pueblo volvió a pedir que Dios le ayudara. Se hace chojo de malagradecido. Allí estaba el pueblo otra vez pidiéndole a Moisés que Dios hiciera algo por ellos. Y Dios le dijo que se mueran todos. No. Su misericordia volvió a extenderse. La misma misericordia y amor que nos cobija hoy. Amén. Hazle una serpiente de bronce parecida a la serpiente que los están picando. Ponla en un lugar alto. Y cuando la gente mire, se va a sanar. Sencillo. Sencillo. Fácil.
Eso le dijo Dios al pueblo. Y mucha gente miró la serpiente y sanó. ¿Sabes por qué? El poder no estaba en la serpiente de bronce. El poder estaba en la confianza que el pueblo de Israel podía tener en ese momento en Cristo Jesús. Muchos no creyeron y muchos murmuraron y quejándose y sin esperanza, pero los que creyeron se sanaban inmediatamente. Inmediatamente. Cuán amoroso es nuestro Dios. Si conocemos nuestras necesidades, no debemos dedicar todas nuestras fuerzas a lamentarnos acerca de ellas. Aunque nos demos cuenta de nuestra condición impotente sin Cristo, no debemos ceder al desaliento, sino depender de los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Miremos y viviremos. Amén. Jesús ha empeñado su palabra, salvará a todos los que acudan a Él, aunque muchos millones de los que necesitan curación rechazarán la misericordia que se nos ofrece, y quiera Dios que en este lugar nadie rechace la misericordia de Dios. A ninguno de los que confían en sus méritos los dejará perecer. Cada minuto cuenta. Muchos israelitas pensaron mirar la serpiente, pensaron mirarla, pero no lo hicieron. Se cuestionaban si era verdad. Si ese invento de mirar la serpiente le iba a resolver el problema. Si me voy a curar si miro la serpiente de bronce. Y los que titubearon, perecieron. Hay una cita linda también en ese capítulo que les dije, que también tiene una aplicación muy especial para nosotros. Dice el relato, según el Espíritu de Profecía, que los familiares de los que habían sido picados estaban ayudando a los dolientes para que pudieran mirar la serpiente. ¿Me escucharon? O sea que tenemos un llamado. Sí, no va a bastar solamente con ponernos a orar. Yo estoy orando por mi primo, por mi tío, por mi abuela, por mi papá, por mi hermano, por mi hijo. Posiblemente tengamos que hacer algo más. Yo me imagino a aquella gente cogiendo a aquel moribundo en el suelo y tratando de virarle el cuello un poquito hasta que pudiera mirar la serpiente, y cuando miraban la serpiente sanaban. Porque cuando miras a Jesús hay salvación, hay vida eterna. Porque ese es el Dios en que tú y yo hemos creído. Pero hay que mirar a Jesús. Hay que mirar a Jesús. Los que se queden pensando si lo van a mirar o no, van a perecer como perecieron los del pueblo de Israel. Pero que no se diga que tú no fuiste a ayudarlo a mirar a la serpiente de bronce. Sí. Tal vez tú trates de ayudar y quizás no tengas éxito, pero haz el esfuerzo y ayuda a tu amigo, a tu vecino a mirar a Cristo. Ahora, en nuestro caso, ¿te demorarás tú? ¿Me demoraré yo en mirar a Jesús de manera que me arriesgue a perder la vida eterna? Voy rapidito con las conclusiones y recapitulaciones. Dios siempre buscará lo mejor para ti y para mí. Nos mostrará el mejor camino por el cual debemos seguir hacia la Canaán celestial. No demoraremos en tomar la decisión de seguirlo. El no tomar el camino correcto podría implicar que tengamos que bordear a Edom. Y este camino tiene sus dificultades. Mientras vas por ese camino, Satanás buscará la forma de distraerte, detenerte y atacarte hasta la muerte. No olvides que mientras vamos por el camino de esta vida hacia la Canaán celestial, Dios nos está protegiendo de los peligros. Amén. Particularmente de la serpiente ardiente que es Satanás. Nunca permitas que tus comentarios ni tus actos, que ni por ninguna de esas cosas Dios retire su protección divina. ¿Sabes por qué? Si cuando tenemos la protección de Dios la prueba es difícil, imagínate pasar la prueba sin la protección de Dios. Pero si por alguna razón te descuidas y la serpiente te muerde y el dolor del pecado inflama todo tu ser y parece que vas a morir, todavía hay esperanza. Miremos a Jesús. Nadie ni nada más puede sanar y salvar esa picadura de muerte.
Porque dice la palabra en Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aunque el pecador no puede salvarse a sí mismo, tiene sin embargo algo que hacer para conseguir la salvación. Sí, tiene que mirar a Jesús, tiene que buscarlo, tiene que ir a Él. Entonces, Él nos dirá, al que a mí viene, no le echo fuera. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiera Dios que esta reflexión en la mañana de hoy nos ayude a aprender las lecciones que el pueblo de Israel literal vivió. Que podamos apreciar las bendiciones de nuestro Dios. Que podamos recordar que Él lo que quiere es llevarte a la Canaán celestial. Y Él va a poner todo su empeño en ayudarte en ese caminar. No importa que hayas cogido el camino más fácil o hayas decidido irte a bordear Edom. Pero por favor, mantén tu vista puesta en Jesús. Mantén tu vista puesta en Jesús. Porque ahí hay vida eterna. Termino con este himno. Como Dios persiste en tu corazón, cuando muchas veces le has dicho que no, pero este infinito amor nunca se cansará de buscarte. Pero si en tu corazón te encuentras cansado ya de tanto luchar, angustia y pesar, tú estás. Si le das una oportunidad, de seguro tú vencerás. Él te sostendrá, Él te ayudará a ti. En aquella cruz, cada gota que Él vertió, tu vida y la mía con sangre allí perdonó. Así que no corras más, detente y piénsalo ya, deja todo atrás. Pero si en tu corazón te encuentras cansado ya de tanto luchar, angustia y pesar, tú estás. Si le das una oportunidad, de seguro tú vencerás. Él te sostendrá, Él te ayudará a ti. Porque es un Dios misericordioso, porque su gracia es increíble, porque te ama y porque te quiere llevar a la Canaán celestial. Pero si en tu corazón te encuentras cansado ya de tanto luchar, angustia y pesar, tú estás. Si le das una oportunidad, de seguro tú vencerás. Él te sostendrá, Él te ayudará a ti.
ponemos de pie todos los que queremos mantenernos mirando a Cristo. Oramos. Buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos, gracias por tan inmerecida misericordia. Oh Señor, perdónanos cuando hemos murmurado. Perdónanos, buen Dios, cuando nos hemos quejado. Perdónanos cuando aún nos hemos quejado por las bendiciones que nos envías. Oh Señor, es posible que estemos caminando por ese camino desértico, por ese camino montañoso, pedragoso y difícil, en donde algunas bestias del campo están tratando de destruirnos. Oh Señor, ayúdanos a mirar a Cristo. Ayúdanos a mantenernos mirando a Cristo de manera tal, buen Dios, que podamos sentir la seguridad del perdón de nuestros pecados y de la salvación de nuestras almas. Oh buen Dios, es posible que en este lugar hoy no esté algún familiar que amamos. Oh Señor, continúa extendiendo tu gracia para ellos. Oh Señor, queremos también verlos en el redil. Queremos, buen Dios, que ellos puedan disfrutar de la bendición de estar bajo tu protección y tu manto. Pedimos que tu Espíritu Santo también nos ayude entonces a poder ayudarlos a mirar a Cristo. Despídenos de este lugar, buen Dios, con tu bendición. Y ven muy pronto a buscarnos para que podamos disfrutar contigo de esa Canaán celestial que nos has prometido y en el cual todos nos gozaremos por la eternidad. Gracias porque sabemos que continuarás ayudándonos hasta terminar este peregrinaje y al final del camino poder pasar por las puertas de esos palacios de cristal, por esas casas hermosas que preparas para nosotros y sobre todo de ese tiempo que podremos disfrutar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todo. Amén.